Muy bien, muy buenas tardes. Un caluroso saludo desde Argentina, desde la Universidad Nacional de Mar del Plata. Le damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, que nos honran con su presencia virtual. Ellos son sus excelencias, el presidente Panando Palas Bae y el primer ministro Orlando Cartagena Lagar de la República de Annobón, que es, creo, la república más nueva que existe, ya que declaró su independencia en 2022, precisamente un 8 de junio, con lo cual está cumpliendo 3 años y un día en este momento. La idea de la charla es comentar las situaciones que ellos mismos han denunciado a través de medios internacionales y organizaciones internacionales. Vamos a dar la posibilidad que las personas que están asistiendo, los estudiantes también de derecho que están asistiendo y los profesores que están online puedan realizar sus preguntas a través del chat que ya está habilitado. Pero me gustaría nuevamente darles una bienvenida muy calurosa. Estamos con una cierta distancia eh, que se impone por los diferentes lugares en donde nos encontramos, pero ciertamente estamos cercanos porque hablamos el mismo idioma, que no es necesariamente el español, sino el de la protección de los derechos de la persona humana. Tanto en la Facultad de Derecho como en el ejercicio de la profesión, es uno de los horizontes que nos reúne y es una cuestión básica de nuestra profesión, la idea de la defensa del débil. Y cuando esto se traduce en violaciones graves, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como son las que ustedes vienen denunciando, la cuestión ya, además de ser interesante, es preocupante. Y la idea es que hoy nos informemos de lo que está sucediendo y que ustedes puedan difundir esta situación que está viviendo ustedes junto con su pueblo. Así que bienvenidos, nos honra su presencia y adelante, don Palas y don Orlando. Muchas Muchas gracias. gracias. Sigue, Voy a Orlando. tomar la palabra, pues, haciendo honor a esta invitación, poniendo de relieve que, como dijo el periodista español Ferran Barber, Annobón es el mayor galau a cielo abierto del mundo. Es decir, que es una prisión permanente desde que tenemos conocimiento de la presencia europea, del colonialismo, del esclavismo de aquella época. Hemos soportado esta violencia hasta hoy. También podemos decir que Annobón es el primer país independiente del mundo en el contexto de que ninguno de los invasores han podido ni han querido desarrollar ninguna actividad en la isla y hemos vivido al margen de todo lo que es el bien de esos países, sobreviviendo a sus barbaridades, pero sin nada a cambio. Por tanto, somos un país independiente desde hace siglos, pero bajo dominación colonial del colonialismo antes europeo y ahora el colonialismo salvaje de Guinea Ecuatorial. Dicho esto, le paso la palabra al presidente de Annobón, por si tiene algo que añadir al respecto, y luego ya arrancamos. Sí, muchas gracias. Ante todo, queremos agradecer a todo el pueblo argentino. De verdad que todo el pueblo annobonés les manda un agradecimiento cordial porque el esfuerzo que está haciendo, de verdad, el pueblo de Annobón lo está sintiendo y le está dando muchas gracias. Annobón, como acaba de decir el primer ministro de la República de Annobón, siempre ha vivido solo, porque a pesar de todas las mentiras o las contraverdades que se dijo de la colonización, Annobón no pertenece al Golfo de Guinea, está muchísimo más lejos que incluso Sao Tomé y Príncipe, pero se dice los países del Golfo de Guinea. Annobón no tiene fronteras con ningún país, tiene su cultura, tiene sus tradiciones y su idioma, pero le han puesto como tutela a Fernando Po.
que dependa de Fernando Po. Dos territorios separados, dos territorios de pueblos esclavos que al final la colonia o la colonización hizo de Annobón lo que le dio la gana, sabiendo de que Annobón no pertenece realmente a Guinea Ecuatorial, porque cuando se lee la historia de Annobón y todo lo que hay, es la injusticia que está viviendo Annobón. Y lo más grave es que el pueblo del presidente, de la Guinea Ecuatorial, tiene por objetivo exterminar al pueblo de Annobón. Con esto quiero decir que como la gente no nos escuche ahora, sería el final de este pueblo, porque es un pueblo que nunca ha tenido portavoz y ha vivido bajo el silencio del mundo entero durante siglos, durante todo este tiempo, porque nadie puede o puede dar la cara, porque en Guinea Ecuatorial cualquiera que se oponga al gobierno que está en el poder, pues merece la muerte. Hasta que llegó el pueblo, el grupo este del gobierno de Annobón, que ha decidido de que o vivimos o morimos. Esto es lo que es actualmente Annobón. Y de verdad, Annobón necesita al pueblo argentino de verdad, sinceramente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Como introducción, nos han presentado una situación. La mayoría de nosotros ha estado conociendo algo que por entero estaba invisibilizado, la situación consecuencia del colonialismo. Me gustaría ahora abrir a preguntas en general. Ya les digo, la gente que está en la misma facultad puede hacerlo a través del chat. Y si no, la gente que está online, los profesores sobre todo, pueden hacerlo de manera directa abriendo el micrófono. No sé si hay alguna pregunta de los asistentes online. Sería interesante conocer cómo se gestó, desde cuándo se gestó y de qué manera la idea de proclamar la independencia y qué hechos han acontecido desde la declaración hasta nuestro día. Esa sería una primera inquietud. La segunda, que es muy interesante para una facultad de Derecho, además de ser ciudadanos argentinos preocupados por la situación en Annobón, es desde el punto de vista jurídico, ¿qué es lo que han hecho? Dentro de la Unión Africana, la existencia del sistema de protección de derechos humanos en la Unión Africana y el Tribunal de Justicia, o dentro del sistema de Naciones Unidas, a dónde han ido a pedir ayuda y qué resultados han obtenido. Así que si podemos avanzar por ambos carriles, primero la independencia y segundo las acciones jurídicas que han emprendido en defensa del pueblo de Annobón. Bueno, pero tomemos la palabra de nuevo. El pueblo de Annobón ha vivido una esclavitud antigua y otra moderna que data desde 1968. Esta nueva esclavitud es como consecuencia de una decisión colonial de España de formar un solo país con el consentimiento de la ONU, de formar un solo país con pueblos que son totalmente diferentes, distantes y distintos, sin consulta, sin respeto a la identidad cultural, sin respeto a la lengua y sin tener en consideración sobre todo la distancia geográfica que tiene Annobón con respecto a los territorios que estaban bajo ocupación colonial de España. Ello se ha traducido en que cuando se dio la independencia de Guinea, se formó un ejército de Río Muni, que fueron formados por la Guardia Colonial, pero a nosotros no se nos formó. En Annobón solo había un colegio de primaria, cuando en los otros territorios habían escuelas superiores, habían escuela superior indígena de Fernando Po y de Río Muni,
y además en la Academia de Zaragoza se formaron los oficiales del ejército para dar la independencia. No había ningún annobonés. Por tanto, la discriminación ha empezado desde su origen hasta el final. Dada la independencia, los habitantes de Río Muni, sobre todo el que llegó al poder como presidente, no teníamos contactos a nivel de pueblo. Lo que significa que España controlaba a Nobón, controlaba a Fernando Poy, controlaba Río Muni. Al dar la independencia conjunta, Guinea Ecuatorial empezó una etapa nueva que tiene que administrar 3 territorios, siendo tribus que nunca han salido de su selva. ¿Qué pasa? Que no pasaron por Annobón hasta después de 2 años. Vivimos abandonados, a nuestra suerte. No teníamos ni jabón, no había previsión de nada en las tiendas, porque no hay tiendas en Annobón, y por tanto 2 años en una población, pongamos 4.000 habitantes, en una isla, sin ningún tipo de contacto con ninguna parte del mundo, sin gel de ducha, sin jabón para lavar la ropa, sin papel higiénico, sin nada, pues es un abandono total. Vivimos en la intemperie. A nuestra suerte, sobrevivimos y poco después de 2 años que llegó el barco, no llegó con como parte de un país, sino un país que ha ido a colonizar algo. Y ahí empezó el problema. Sufrimos 2 epidemias de cólera, una de cólera y otra de sarampión, que redujo a la población a la mitad, por falta de todo tipo de infraestructura, de medicamentos. No hay una sola farmacia, ni antes ni hoy tampoco. No hay colegios. Los profesores annoboneses hicieron lo imposible por mantener el colegio abierto, porque nos enseñaron a leer por voluntad propia, porque no cobraban, y esto sí que te lo puedo certificar. El practicante que estaba en el dispensario de Annobón, pues hizo lo que podía, y cuando ya no hay remedio, te mandan a tomar la hierba de la abuela, que llamamos en Annobón, y así sobrevivimos. Hemos visto morir a toda la población de Annobón en menos de 1 mes y medio. Pero gente que iba al entierro y por el camino empezaba a vomitar, se hacía las necesidades encima y ahí mismo lo ataban en una sábana y lo tiraban al foso. Porque no había, de ninguna de las maneras, no había forma de atender ni a la población, porque la misma población no teníamos conocimiento de lo que es una epidemia de cólera, no teníamos medicamentos y no teníamos ningún tipo de ayuda. Guinea Ecuatorial en ese momento, con un presidente nuevo que echó literalmente a los españoles porque no permitió la transición adecuada para aprender, que no sabían hacer nada más que matar, echó a los españoles y quedamos totalmente vulnerados. Vulnerables es poco, lo siguiente. Y además impidió la Cruz Roja Española e Internacional para que ayudara a Annobón, diciendo que en Annobón no había, en Guinea Ecuatorial no había ninguna enfermedad. En 1973. En el 74, más de lo mismo, pero una epidemia de sarampión que mató a todos los niños de mi edad y de mi época. Vimos cómo morían como moscas. Niños que jugaban con nosotros se quedaban tirados en el suelo porque no estábamos vacunados ninguno. Pero esto ya data de la época colonial, no es porque haya una independencia, sino que tampoco nos vacunaban antes ni después. Por tanto, hemos visto cómo se cerraban viviendas, familias enteras que morían, el padre, el hijo, el nieto, el abuelo, la abuela, y cerraban sus puertas, y prácticamente desaparecieron muchos apellidos y muchas familias annobonesas en estos 2 años, en el 74 y en el 73. Al año siguiente, en el 75, una epidemia, a continuación del sarampión, una epidemia de parálisis infantil que hizo el resto. La población diezmada, sin alimentos, solo comemos tubérculos, solo vivíamos del campo, de las frutas, verduras y algo de pescado. Los hombres ya no tenían acceso al mar porque tenían miedo de estar en un cayuco remando y que te coja la diarrea o te coja el vómito y te mueres allí. Ya nadie podía ir a pescar y el hambre hizo un estrago en Annobón que Guinea Ecuatorial todavía no ha dado explicaciones del por qué nos abandonó. Ni ninguna parte del mundo nos ha apoyado desde entonces hasta hoy.
Porque todo el mundo nos pregunta, ¿cuántos anoboneses hay? ¿Cuál es la población de Annobón? Pues estamos los que estamos vivos. Somos los que estamos. Porque el mundo no puede permitir que hayan estas barbaridades a ojos de todos, porque todo el mundo sabe lo que pasa en Annobón, pero nadie habla de Annobón. Y desde entonces pasamos lo que estamos pasando. En el 75, 8 hombres salieron desesperados de Annobón en un cayuco. 8 hombres, 8 remos, un bidón de agua, 4 sacos de banana, lo que podían, lo que tenían entre manos. Toda la población ayudó de forma silenciosa porque ellos no querían que todo el mundo se supiera, ni muchas de sus mujeres supieran, porque es una salida al mar a morir, desesperados por ayudar a su pueblo, porque no había otra manera más que salir de Annobón. Con botellas, con cartas en las botellas, con tapones, tirando al mar por si acaso pudiera pasar algún milagro y que alguien, algún barco pesquero que faenaba en nuestras aguas en aquellos entonces, las almadrabas, las albacoras, mira que las conocemos todas de memoria porque hablaban español. Los barcos que a veces intercambiaban productos con nosotros eran barcos del norte de España. Y ahí estábamos muriéndonos de asco, mientras la pesca de Annobón servía como el comercio de otros. Y así hemos sobrevivido a nuestra suerte hasta hoy. Guinea Ecuatorial no puso de su parte porque no quiso y además nos dio la espalda para justificar que los anoboneses no somos de Guinea y que lo que pasa en Annobón es problema de los anoboneses y de nadie más. Estos hombres llegaron exhaustos a las costas de Gabón 8 días y 8 noches después, porque no sabían ni a dónde iban, solo salieron desesperados por lo que vieron en Annobón, por la cantidad. En Annobón usamos cayucos, más de 1000 cayucos desaparecieron porque con ello hacían los ataúdes de los que caían al día, 200 al día, 300, y desaparecieron todos los tipos de los cayucos que habían en Annobón. Parecía una ciudad fantasma. Todos hemos vivido con esta secuela de haber visto morir a nuestro pueblo mientras el mundo avanzaba a su placer, mientras otros tiraban zapatillas. Yo me puse mi primera zapatilla a los 20 años y no me avergüenzo en decirlo, porque en Annobón no hay nada. Y cuando se dice no hay nada, es que no hay nada. Y los que están ahí van descalzos hoy. Y no están vacunados, ni están registrados, ni viven. Sobreviven en su propia casa. Dicho esto, esos señores llegaron a Gabón y el presidente gabonés amablemente les dio cobertura legal y avisó a Guinea, oye, acabáis de tomar la independencia y acaban de llegar 8 señores de no se sabe cómo, ni de dónde dicen que vienen de Annobón, con remos, en un cayuco. Y Macías lo que propuso es que les devuelvan a esos hombres para matarlos, porque les hemos traicionado, porque teníamos que quedar en la isla para morir. El presidente gabonés, sabiendo y conociendo, porque además son de la misma tribu, porque Gabón es el país que se vio mermado su territorio al cortarlo el trozo que llaman Río Muni. Y no se lo devolvió a Guinea y los mantuvo ahí hasta 1980, cuando el sátrapa del momento actual dio el golpe a la libertad de todos y empezó a gobernar. Es cuando los devolvieron a Annobón. Estos señores han pasado a la historia como los señores que salieron de Annobón en un cayuco para ir a buscar una solución para su pueblo. Todos han muerto ya, tenemos el certificado de que todos murieron sin ver ningún cambio en Annobón. El último murió hace 4 o 5 años con 80 años. Eso es lo que se llama vivir en Annobón, vivir en Guinea Ecuatorial bajo el sometimiento de esta cosa que llaman dictadura. Eso no es dictadura, es la ramificación de lo que el colonialismo europeo impuso en los países africanos para llamarlo independencia. Creo que hay que cambiarlo de nombre, porque no es independencia ni es nada, es la dependencia permanente para que los países africanos no salgan adelante, además manteniendo las estructuras coloniales de aquellos entonces. Siguiente paso fue lo que
pasó en el 76, ya con Teodoro Obiangema Bazogo como jefe de las cárceles de Guinea y jefe del ejército guineano, ordenó, con la complicidad de Macías, un barco ir a Annobón a deportar a todos los hombres capaces de remar porque habíamos remado para traicionar a Guinea Ecuatorial. Estos señores llegaron a Annobón como un país extranjero, es la primera vez que llegaron, y lo primero que hicieron fue sacudir los cimientos de nuestra cultura. Convocaron una reunión obligatoria en la que todas las niñas de Annobón tenían que participar en una cena. Y en esta reunión, delante de todas las niñas, empezaron a someterlas a abuso infantil. Y aquello era una carnicería. Niñas que saltaban por las ventanas, llegaban con la rodilla rota, otras pasaron por peor suerte y llegaron reventadas a su casa por esos salvajes. Al día siguiente, fueron de puerta en puerta donde habían visto el día anterior a una niña y delante de sus padres y de sus madres y de sus abuelos los sometían a ese mismo abuso infantil, algunas con la misma pistola porque ya no se les ponía ni yo no sé qué clase de diablura habían en sus cabezas, y sometieron a todas las niñas de Annobón a esta tragedia que hasta hoy no ha sido reparada. Y esto es lo que se llama Guinea Ecuatorial. Torturas, violaciones de mujeres, abuso, y no conformado con ello, deportaron a los niños desde 15 años, que uno de los ejemplos es el mismo presidente que tenemos en directo, a todos los niños desde 15 años hasta los 75, para que en Annobón no pudiera haber ningún solo hombre más que pudiera remar hasta Gabón para ir a denunciar. Y saltando un poco los momentos, cuando se llevaron a estos hombres, previa ejecución de un señor que dijeron que tiró un pedo, con perdón, desde su habitación, entraron en su casa un abuelo de 80 años y lo mataron a palizas. Un señor que estaba en su casa con sus 3 niñas guapísimas de aquella época, entraron 6 para violarlas delante de él y él se opuso, y con el mosquetón, la culata del mosquetón, le reventaron la mandíbula, que murió 3 días después. Es decir, no solo violaban a las mujeres, no solo sometían a las niñas a abuso infantil, sino que también asesinaban a sus padres y a los abuelos de Annobón. Y esto es lo que hemos vivido desde entonces hasta hoy. Si no nos ayudan, si no nos prestan atención, que el mundo sepa que Annobón algún día hubo vida, hubo un pueblo, una cultura, que el mundo ha sido cómplice de su desaparición, porque nos están matando, literalmente. Y desde entonces hasta hoy no nos han escuchado, no nos han oído, no nos han podido oír, porque en Annobón no hay luz, porque en Annobón no hay ni una sola línea de teléfono, porque en Annobón no hay hospitales, porque en Annobón no hay nada más que sufrimiento, sufrimiento y muerte. Aislamiento total vivimos en Guinea Ecuatorial hasta que hemos podido poner esto en marcha. ¿Cómo hemos hecho para llegar a esto? Pues hablando con el pueblo. Cuando va el barco una vez al año, es cuando mandamos una braguita, un calzoncillo, unos bolígrafos a nuestros hermanos que están ahí. Cuando va el barco una vez cada 2 años, es cuando alguna chica puede tener un sujetador. Es cuando alguien puede tener un bolígrafo o un cuaderno para sus familiares. La carencia, porque algunos me dicen, es que en la Argentina también somos pobres, también nos falta de todo. No, no os falta de todo. No sabéis lo que es la carencia. Nosotros lo hemos vivido en carne y hueso y lo sigue viviendo el pueblo de Annobón. Visto esto, os digo, desde 2010, se juntaron los annoboneses para empezar a solicitar la autonomía porque ya no podíamos más. Y el pueblo de Annobón autorizó literalmente en una reunión en Annobón a los que estamos fuera para que emprendamos una lucha por nuestra autonomía dentro de Guinea, porque tampoco conocíamos el derecho internacional. Y en el 2021, después de agotar todos los intentos de diálogo con Guinea Ecuatorial, que aquí está el símbolo del diálogo de Annobón, un banquito, un asiento donde nuestros abuelos nos cuentan sus historias, hacen el reparto equitativo y es donde aprendemos a sentarnos por primera vez para escuchar
hemos agotado todos los mecanismos posibles para dialogar con Guinea Ecuatorial y poder llevar la rienda a nuestro destino, que lo podemos hacer muchísimo mejor que las tribus del interior del río Muni, y es cuando empezó la carnicería. Para atrás, retrocedemos un poco en 1993, tras darnos cuenta y tras concluir que nos estaban traicionando en la concesión de becas de estudios, porque no hay manera de entender cómo alumnos que terminan el bachiller, terminan la selectividad, en aquella época se llamaba así, se quedaban en casa, y los que aún no han terminado el bachiller salían al exterior a estudiar porque son de la tribu, y los anoboneses marginados. En la administración no hay anoboneses, en el ejército no nos permiten alistarnos, en la educación tampoco, y por tanto estábamos condenados a ser carpinteros, albañiles, que en Guinea Ecuatorial es casi nada, porque no, los adinerados no compran nada de la carpintería local, los compran fuera y estás condenado a morir de hambre. Aquello nos obligó a ir a Annobón a hacer una manifestación que derivó en el asesinato de todos los anoboneses, de todos los compañeros nuestros, y en la tortura que sufrimos días después, tras observar que estaban repitiendo el mismo patrón de comportamiento con las niñas de Annobón. Lo mismo que pasó en 1976, lo estaban practicando con las mujeres y niñas en Annobón, delante de nosotros, y yo, que ya lo tenía en la retina, me vino el alma y tuve que entregarme a la milicia, y me torturaron hasta lo que no está escrito. Yo llegué a España en el 94, sin movilidad en las piernas, casi andaba cojo, sin movilidad en las manos. Me colgaron de un árbol como un cerdo, y todo lo demás ya os lo podéis imaginar. Y poco después nos llevaron a las cárceles de Río Muni, en las bodegas de un barco, y esta parte pues lo obviamos porque no está en la pregunta, pero bueno, como consecuencia de todo esto hemos solicitado en el 2021, ya repito, tras agotar todos los intentos de diálogo con el gobierno para formar nuestro propio gobierno autónomo en Annobón, incrementó la agresividad, incrementó la represión, y tuvimos que hacer una asamblea, preguntar a la población annobonesa: oye, estamos en esta situación, ¿lo dejamos y morimos todos o seguimos? Y la población annobonesa, que puede hablar, porque los que están en Annobón no tienen acceso a ningún bien ni servicio y por tanto no se les puede consultar, la población annobonesa que está en el exilio nos dio su reconocimiento, su consentimiento y por tanto su legitimidad para continuar luchando por nuestras vidas. No estamos luchando por ninguna independencia, porque somos un pueblo independiente. No dependemos de ningún país del mundo, más que estamos sometidos a la miseria de Guinea Ecuatorial. Y por tanto estamos luchando por nuestras vidas y por nuestra dignidad y libertad. Por tanto, si alguien tiene alguna duda de la legitimidad de lo que estamos haciendo, cuando pueda, o si quieren, que asistan el día 12 de julio, que vamos a celebrar nuestro tercer aniversario de la independencia, que venga a verlo con sus propios ojos, si Annobón dice no a la independencia o dice sí y nos vuelve a ratificar como representantes, como gobierno legítimo para luchar por su vida. Por tanto, esta es la situación que vivimos en Annobón, y ahora con el incremento de la Guardia de Obiang, que muchos no son militares, sino presos políticos, presos peligrosos, que los manda allí como presos, pero cuando llegan ahí, como los que mandan, el gobernador es fan, el ejército al completo que está ahí son fan, el sacerdote es fan, todos los que trabajan en Annobón son de la tribu de Obiang. Por tanto, estamos invadidos literalmente, y a partir de 2024 han empezado a implantar familias fan que nunca han vivido en Annobón, van contra su voluntad a ocupar la isla en detrimento de la población local. Por tanto, estamos en una situación de que no podemos hablar más claro, no podemos hablar más directo. Ya no creo que alguien no entienda que nuestras vidas tienen un precio, que es seguir luchando hasta conseguir la libertad. Y no vamos a parar.
durante el 2024 secuestraron a más de 45 anoboneses que anteayer, el día 4 de este mes, pronunció un discurso de que los ha dado un indulto. Pero si no, en un año no han pasado ni siquiera al servicio de ningún abogado, no han permitido ni que nadie sepa dónde están hasta hoy, que estamos esperando que lleguen a sus casas con sus familias. Sus hijos, sus mujeres, sus abuelos, llevan un año sin saber dónde está. Es decir, que es un Estado que no solo tortura, es que secuestra poblaciones de Annobón. Los deporta de Annobón a otras partes de Guinea Ecuatorial y los somete a abuso de todo tipo. Así que en ese punto lo dejo para no monopolizar el ambiente. Acá, muchas gracias. Bueno, nos ha pintado una situación que ni siquiera hubiéramos pensado. Han llegado, a medida que usted hablaba y comentaba esta historia reciente, llegaron varias preguntas, algunas las contestó usted luego, a medida que iba avanzando. Eh, tenemos acá una pregunta de la profesora Castellanelli que les consulta si han realizado alguna presentación ante organismos de protección de derechos humanos en Naciones Unidas, si han tenido algún acceso. Y a esto le agregaría si han recibido algún tipo de ayuda de organismos de derechos humanos, algunos que actúan en el mundo, como Amnistía Internacional u otros. Por el momento no hemos recibido ayuda directa de ninguna organización ni de la ONU. Hemos hecho una presentación formal a través de nuestro abogado Aitor Martínez, una denuncia por las detenciones arbitrarias, secuestros y deportaciones de los anoboneses, y está teniendo efecto. Además, estamos esperando una resolución de la ONU que esperamos que sea favorable como consecuencia de estas detenciones y abuso en nuestra isla con nuestra población. Estamos también trabajando y poniendo los documentos en la esfera internacional para que todo el mundo sepa que nuestra demanda de libertad no es un capricho, no es un capricho porque no queremos ser guineanos, simplemente que no somos guineanos. Tampoco Guinea Ecuatorial ha puesto de su parte para que nos sintamos cómodos, es decir, nos ha incomodado desde el primer día y como consecuencia de habernos traicionado, digamos, de aquella manera y discriminado, pues la conciencia ahora annobonesa es de vivir en nuestra tierra en libertad, en paz y en dignidad. Por tanto, no tenemos nada que hacer en Guinea Ecuatorial y estamos buscando el reconocimiento de nuestra declaración de independencia del 8 de julio de 2022 para vivir en nuestra isla. Podemos y somos capaces de dirigir nuestro propio destino y lo que necesitamos es el apoyo internacional y es por lo que hemos viajado a Argentina, que también tenemos previsto viajar a otros países del mundo para encontrar alguna solución viable a nuestra situación. Porque no es de vida o muerte, es de un genocidio lento, es de una programación de la barbaridad, porque todo lo que es Guinea Ecuatorial es una corrupción sistemática y unas violaciones de derechos humanos que son indescriptibles. Ahora de Annobón salimos a un soldado por cada 4 habitantes. Esto no se ha dado ni en los campos de concentración de los nazis. Estamos peor que en aquella época, pero como somos annoboneses, pues parece ser que a nadie le interesa sacar a la luz. Pero vamos a seguir luchando, vamos a seguir dando voz a este pueblo que necesita de nosotros. Somos los que somos. Espero que no me vuelvan a preguntar cuántos annoboneses hay, porque estoy por contestar mal. Somos los que somos los que estamos y tienen que trabajar con los que estamos denunciando, que no es poco, porque no hay ningún annobonés que haya sido ni embajador, que haya sido ningún profesor en ninguna parte, porque nos han totalmente tapado en todos los aspectos. Por tanto, somos los que están viendo, no hay más. Somos los que estamos viendo.
entiende perfectamente lo que dice, yo lo he escuchado en algunas entrevistas y la idea de los derechos de los pueblos, cualesquiera sean y donde se encuentren en el mundo, no depende de la cantidad de personas que actualmente lo componen, sobre todo si han sido objeto y víctimas de crímenes de lesa humanidad o de genocidio, ¿no? Eso queda más que claro. Eh, Acá hay otra pregunta que menciona si frente a las dificultades que usted comenta de la carencia de luz y por supuesto de internet y de celulares y de lo que fuera, si estos hechos han podido ser documentados de alguna manera. Sí, sí, están todos documentados y además estamos preparando para enviarlo también a los gobiernos de los países con los que queremos dar el paso de una solicitud de reconocimiento y por tanto tampoco lo podemos publicar como hecho periodístico porque lo periodístico ya lo estamos haciendo y consolidando el caso Nobón en los periódicos, en las redes sociales, pero hay un documento, hay una parte política que es donde van a los estados y esta parte pues no lo publicamos en las redes, obviamente. Es un contrato serio que tenemos que trabajar en pro de la libertad y por tanto ahí ya cuenta la parte diplomática, la parte política del pueblo andobonés con el país que nos abra la puerta. Y justamente relacionado con esto, otra persona pregunta, o más que preguntar, es un comentario, si es tan amable de aclarar esta situación que en algunos medios argentinos erróneamente se mencionó como que la isla de Annobón estaba, o la República de Annobón estaba solicitando una suerte de ingreso, anexión, asociación o lo que fuera con la República Argentina, cuestión que es absolutamente incorrecta. Pero si lo puede aclarar, ¿cuál era el tipo de apoyo que han venido a buscar? Pues hemos estado ahí en marzo, coincidiendo el día 24 con la Marcha Popular Argentina, que me gustó mucho. Es un país que es sensible a las dictaduras y nosotros vivimos en un infierno dictatorial desde hace 57 años, que se dice pronto, con una población minúscula, que es la que tenemos, y con todos los detonantes en contra, pues estamos casi sensibilizados a defendernos de cualquier manera, de cualquier indicio de dictadura, ¿no? Con eso quiero decir que solidarizamos con el pueblo argentino, con que no vuelva a haber ninguna dictadura en ninguna parte del mundo. Dicho esto, hemos ido a Argentina como país hermano, como país amigo, que hemos formado parte del Virreinato de Río de la Plata, cosas coloniales, pero que esto ha generado un vínculo histórico con el que podemos apelar como argumento para acercarnos, porque no tenemos a nadie, tenemos que buscar a alguien por alguna razón, ¿no? Y hemos empezado por Sudamérica porque son los que hemos pasado por este concepto histórico colonial. Lo que buscamos es un reconocimiento, es un apoyo institucional del gobierno, de la sociedad argentina, ante las Naciones Unidas, ante los organismos internacionales para ser libres. Todas las interpretaciones posteriores las fórmulas posibles de este reconocimiento pues son interpretables. Obviamente estaríamos muchísimo mejor fuera de Guinea en las condiciones que fueran que dentro de Guinea que nos está matando. Pero por el momento lo que buscamos es libertad. Y la libertad no es a cambio de ser esclavo de nadie. Es a cambio de acuerdos entre pueblos, de acuerdos entre países y de formar pactos que siempre hay para una solución pacífica entre pueblos civilizados. Dicho esto, creo que queda aclarado y si hay algo más al respecto, pues seguiremos aclarando que la esclavitud no puede ser el deseo de ningún pueblo hoy en el siglo XXI, sino otra forma de amistad, otra forma de pacto, de convivencia pacífica. Siempre sí, siempre hay.
y de diálogo se llega a cualquier tipo de acuerdo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Javier Ruiz. Me has mandado un mensaje. Adelante con el micrófono directamente, así no la leo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que yo quería preguntar si tenían alguna relación con la Unión Africana y en caso de tenerla, ¿cuál es el grado de cooperación que tienen? Me refiero a Nobón, no a Guinea Ecuatorial, digamos. O mejor dicho, en otros términos, si la Unión Africana hace caso omiso a los mandatos o los pedidos o las requisitorias del gobierno de Obiang, ¿no? Y, y en segundo lugar, le quería preguntar cuál es la situación puntual en materia de derechos humanos, más allá de todo lo que vienen mencionando ustedes dos, ¿no? Si Amnistía Internacional, si algunas de las NGO más conocidas del mundo se han enfocado en ustedes como población, en ustedes como grupo o como nación, digamos, ¿no? Así que. Planteando desde el punto de vista africano, Ujú. somos un pueblo de una isla que no conocemos África. Mm. Parece mentira, pero no tenemos contactos con África y por tanto no conocemos ningún país africano. No Mm. hablamos el idioma que se habla en África. Hablamos español y es el único país de África que habla español y es un hándicap muy importante a la hora de entablar conversaciones con cualquier país africano que hablan inglés, que hablan Ujú. alemán, todo menos español. Y toda África habla otro idioma distinto del nuestro. Por tanto, hemos salido primero a donde nos pueden escuchar porque no somos conocidos. Y si no eres conocido Ujú. y llegas a un país donde no hablas el idioma, te cuesta más. Además, prácticamente Mm. te rechazan. Pues entonces hemos empezado desde fuera, porque es donde nos pueden escuchar, donde podemos hablar un idioma más o menos entendible con los hermanos blancos, porque España no nos enseñó África como tampoco nos enseñó África Portugal. Éramos esclavos antes de unos y después de otros, pero después nos dejó con Guinea Ecuatorial que habla español. Y, y poco más. Si vamos a África, no sé con qué idioma vamos a tratar. No tenemos, además, prácticamente África está, Obiang ha hecho lo que hacen los dictadores y si vamos a África, ahora mismo viajamos a África, no volvemos, porque África prácticamente es corrupta. Y no lo digo por insulto, lo digo porque es verdad, porque hay un peligro, porque además ya lo han hecho con otros opositores africanos, guineanos que viajaron a África y ahí se quedaron. Por tanto, no hay ninguna seguridad de trabajar con gobiernos corruptos por el momento. Lo que es la Unión Africana, estamos enviando los documentos que confiamos que poco a poco irá llegando. No podemos ir más rápido que lo que marca la administración, pero estamos en ello, buscando apoyo, dándonos a conocer, porque el caso Nobón no estaba fijado en el contexto histórico del mundo, no estaba ni en la política ni en la sociedad. Por tanto, nos está costando los primeros años darnos a conocer, presentar el caso, hacer lo que se quede en la sociedad y luego ya buscar la solución política. Por tanto, África es nuestro país, es nuestro continente, nuestra madre, pero somos los hijos no conocidos ni reconocidos por nadie y hemos venido a empezar por donde nos van a entender primero, que ya iremos a África después. Podría decir que somos los únicos africanos que no conoce África ni en la costa. Los 8 anoboneses que llegaron en la costa de Gabón, en aquella, pues son los primeros que llegaron y los demás somos nosotros que estamos luchando por nuestra vida. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Javier, por tu pregunta también. Me están avisando ya desde la facultad que estamos concluyendo con esta reunión. Me gustaría, ya por último y para concluir, invitarlos a expresar, más allá de lo que nos han comentado, que fue
toda esa situación que ha estado viviendo contraria a su dignidad del pueblo annabonés, ¿qué esperan del futuro próximo? El futuro próximo, En los pues es próximos obtener años. el reconocimiento internacional y con la mediación de todos los países del mundo, de las Naciones Unidas, de España, que es la potencia administradora que creó Guinea Ecuatorial, de los países democráticos, de gobiernos como Argentina, de Uruguay, Paraguay, de Brasil, incluso del Occidente, que pongan su mediación para que algunas estructuras coloniales fueron un fracaso. Hay muchas fronteras que no tienen ningún sentido, que es, por ejemplo, la frontera de Annobón con respecto a los países del Golfo de Guinea, y que pongan mediación, porque una reparación histórica es de obligado cumplimiento. Además, no estamos pidiendo limosna, estamos exigiendo justicia, porque no hemos hecho nada para merecernos esto. Y si lo han hecho mal, al menos que tengan la moral de rectificar, porque esta decisión colonial que han tomado para crear Guinea Ecuatorial nos está matando literalmente. Y somos un pueblo que, si no obtenemos ayuda de los países, de las organizaciones, si no nos ayudan, en poco tiempo vamos a desaparecer. Y esto es lo que queremos implantar, porque nos están matando. No vamos a ver un derramamiento de sangre, no nos están disparando cada mañana, pero hay una implantación de una población extranjera a la autóctona, y la autóctona sometido a abuso infantil, soportando hambre y miseria. Ahora mismo el barco de Guinea sale a Annobón y lleva comida a los militares mientras la población se queda mirando el sol, y por tanto en poco tiempo podemos estar hablando de una desaparición de una cultura milenaria, de un pueblo que lleva más de 600 años soportando este abuso. Por tanto, es una responsabilidad internacional, es una responsabilidad de todos los argentinos, de todos los gobiernos, de todos los españoles y del gobierno español, de poner de su parte para solucionar este conflicto que nos está matando. Ambulegadu, ambulegadu, ambulegal. Eso significa. Ambulegal significa Annobón libre. Y además, como dije al principio, la representación de nuestra capacidad de diálogo, porque estamos abiertos a dialogar incluso con Obiang para que se marche de nuestra tierra, porque nuestra lucha es pacífica, porque nuestra arma es la palabra y el quiscabel, que es lo que les da miedo, porque les ganamos de calle, porque no son capaces de hablar con las personas. Y les invitamos a una mesa, que nos expliquen dónde sale su maldad para someter al pueblo de Annobón a esta penumbra, y además que aún tengamos esta capacidad de sentarnos a hablar con ellos, a ver qué quieren, que se vayan de nuestra tierra, es así de sencillo, porque Annobón es de los andoboneses y de nadie más. Una de las formas de comisión del genocidio es el sometimiento de una población a condiciones que necesariamente va a acarrear su desaparición. Y usted, creo que lo ha comentado más de una vez en el transcurso de la charla de hoy. Sí. Les agradecemos enormemente el tiempo que nos han regalado. Seguramente no será es la primera, pero no será ciertamente la última vez que vamos a conversar con ustedes. Y tienen aquí hay muchos agradecimientos que van llegando en el chat. Y bueno, tienen aquí en esta pequeña parte de Argentina una voz y una preocupación que vamos a estar transmitiendo de la manera que podemos y con las herramientas que tenemos. Pero les agradecemos nuevamente y saludos al Le pueblo pediría annobonés. un minuto para el presidente de Annobón que cierre la conversación, porque casi he hablado yo solo, y que tome la palabra él para también cerrar el... ¿Cómo no? Muchas gracias. De verdad que queremos pedir al pueblo argentino que no nos olvide, que necesitamos
su ayuda para que Annobón sea reconocido. Pedimos de momento esto, necesitamos ser reconocidos. Y esto lo puede hacer perfectamente el pueblo argentino, porque tiene mucha energía y lo está haciendo de maravilla. ¿Cómo? Pues contactando a todos los países de habla española y sobre todo a España, que es el promotor de este error. Guinea Ecuatorial es un fracaso, es una entidad que no existía antes. Es un sistema colonial que sigue avanzando, colonizando a la gente. No es un país. Y lo malo es que nos están exterminando. Es real, no estamos inventando nada. Y gracias al pueblo argentino, por favor, ayúdennos a no desaparecer. Muchas gracias, Argentina. Muchas gracias a ustedes. Damos por terminado esta reunión y les agradecemos en nombre de nuestra universidad y nuestra Facultad de Derecho. Muchas gracias. Muchas Igualmente, muchas gracias. gracias por dar voz